400, o sea que yo puedo variar el potenciómetro RG y variar la ganancia de lazo cerrado en forma normal. En este caso, si el potenciómetro no existiera, estuviera en infinito, directamente la ganancia sería 1. Y si colocamos distintos valores para este caso en particular, si pongo el potenciómetro en 5,489, tengo una ganancia de 10. Si lo pongo en 499 ohm, tengo una ganancia de 100. Si lo pongo en 49,5, tengo una ganancia de 1000. O sea que yo puedo ajustar valores de ganancia, como hablábamos en las especificaciones, entre 1 y 1000 veces tranquilamente las señales diferenciales. Esta es una aplicación muy simple en la cual tenemos el amplificador de instrumentación y queremos medir, por ejemplo, la tensión colector-emisor de un transistor que va variando o está funcionando en forma dinámica. Entonces, por ejemplo, para valores cercanos a la saturación, tranquilamente disponemos de esa salida a las entradas del amplificador y lo disponemos sobre una determinada carga en particular. Generalmente los amplificadores de instrumentación se suelen colocar a través de puentes, generalmente puentes de Wheatstone en corriente continua, y a medida que las características de esos puentes se van modificando, podemos introducir, por ejemplo, sensores tales como los extensómetros óhmicos o los strain gauge, que permiten de alguna manera modificar en función de las deformaciones que se producen sobre esos elementos, variaciones resistivas. Es decir, como la resistencia de cualquier elemento es función de las dimensiones físicas, ρ por L sobre S, si yo varío la longitud, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago un estiramiento del material, lo que voy a tener es una modificación en su resistencia, y si produzco una contracción en ese material, que generalmente son muy pequeñitos, voy a producir una retracción, digamos, del valor resistivo. Si yo hago una relación entre esa variación y el valor resistivo propiamente dicho, tengo lo que se va a dar en denominar desviación. Yo puedo medir o tener sensores para pequeñas desviaciones, pero muy, muy pequeñitas, en función de algún parámetro. Normalmente se lo puede utilizar como el amplificador de instrumentación. Dijimos que es un amplificador que puede trabajar en ambientes muy hostiles, donde los niveles de ruido sean importantes. En electrocardiografía, en este caso para mediciones de electrocardiografía, acá tenemos los sensores utilizados. Este amplificador de instrumentación amplifica solamente modo diferencial y una atenuación de los ruidos, tanto internos como externos, de más de 120 decibeles, o sea que es un montón. Entonces podemos asegurarnos que en el proceso de medición y en este otro caso, el proceso de presentación de la información, se puede adecuar tranquilamente este tipo de amplificadores. Alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida, alta ganancia independiente de la relación de rechazo, elevada relación de rechazo. Todas las características que habíamos nombrado con anticipación, las vamos a utilizar para implementar situaciones prácticas. Entonces, en un puente, por ejemplo, de esta naturaleza, donde en una de las ramas de este puente de Wheatstone existe un sensor de esta naturaleza, donde la variación de resistencia se provoca, por ejemplo, por la variación de algún parámetro. En este caso, lo vamos a usar como un sensor de deformación activo. Si las 4 resistencias fueran exactamente iguales, yo debería tener en la salida la tensión de aplicación
delta R sobre, o sea, en uno de los brazos del puente, y la desviación, esta relación, delta R sobre R es la desviación. O sea que este puente tiene proporcional la tensión de alimentación y la desviación para pequeña señal dividido 4. O sea, en una de las 4 ramas del puente se produce ese fenómeno. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí un simple ejemplo, que tengo la resistencia es R, son de 120 ohmios, la tensión aplicada 10 voltios de corriente continua, acá el delta R es 1 miliohm, fíjense de qué estamos hablando, y la tensión diferencial que aparecería en los bornes. A continuación siempre hay un amplificador de instrumentación. Esa tensión diferencial es del orden de los 22 microvoltios. O sea, multiplicado por la ganancia del lazo cerrado, yo voy a tener la salida disponible para esa diferencia presente en la entrada a través de este elemento sensible. Una pregunta, así como está presentado, si yo quisiera mejorar la sensibilidad de este puente, ¿qué le parece? ¿Qué elemento podría modificar para mejorar la sensibilidad de los elementos que tengo disponibles acá? Fíjense, la salida diferencial es función de la tensión, de la desviación dividido por 4. ¿Qué elementos modificarían ustedes para variar la sensibilidad del puente? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ¿Se entiende la pregunta? ¿Y el valor de R? ¿Las resistencias? No lo puedo tocar. No lo puedo tocar. La resistencia no lo puedo tocar. Pero ¿cómo varían la resistencia? ¿Qué elementos variarían ustedes para variar la sensibilidad? Si dice que la diferencia de potencial en la salida del puente es proporcional a la tensión, a la desviación dividido por 4, la resistencia no la puedo tocar, el sensor no lo puedo tocar, lo único que puedo tocar es la tensión. O sea, yo puedo mejorar la sensibilidad variando la tensión del puente. Pero, ¿cuáles serían las limitaciones? ¿Hasta dónde puedo aumentar? ¿Qué les parece? ¿Y el limitación? ¿Quién limita el aumento de tensión? Las corrientes que circulan por estos resistores. Este resistor en particular, el sensor, es un elemento muy pequeñito. O sea, con el afán, por ejemplo, de mejorar la sensibilidad, corro peligro de que aumente la corriente, aumente la potencia y rompa el sensor. Entonces, el aumento de sensibilidad en este tipo de puente está limitado a la máxima corriente que puede circular por el sensor. ¿Me expliqué? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende lo que... ¿Qué corriente puede manejar esos dispositivos, profe? Son miliamperes. No lo tengo presente en este momento, pero son muy poquitos. No, pero más o menos, claro. Son elementos, para que tengan una idea, es un sensor de ese tipo. En aeronáutica lo usan, supónganse, en el plano alar. Se pega y se adhiere de forma tal de que cuando el plano alar tienda a deformarse, el conjunto de ese strain gauge sigue las variaciones de la deformación y modifica algunos miliohm del valor real de la resistencia. Pero son elementos pero muy pequeñitos en líneas generales. Quiere decir que yo puedo utilizar ese tipo de puente dándole distintas ubicaciones. En este caso, yo había puesto un nivel de continua y había puesto el sensor directamente en este brazo del puente. La salida de ese sensor es E por delta sobre 4, siendo delta la deformación, delta R sobre R. En este caso, lo vamos a colocar el sensor arriba y está en un amplificador de instrumentación. Entonces,
Supóngase que la ganancia, o que no fuera un amplificador de instrumentación, sea, por ejemplo, un restador, donde las resistencias no son todas iguales y hay una relación de ganancia R2 sobre R1. Esto sería la ganancia del circuito, R2 sobre R1 sería el lazo cerrado de ese amplificador. Entonces, por un lado, calculo B sub 1 y calculo B sub 2 en función de B, dividido este divisor me va a dar esta tensión, este B dividido este divisor por esta resistencia me va a dar esta tensión, y aplico la diferencia y obtenemos que la tensión en uno de los brazos del puente es la ganancia por la tensión sobre 4, la deformación y 1 más delta sobre 2. Si esta deformación es muy pequeñita o la desviación es muy pequeñita, yo puedo decir que delta tiende a 0 y es proporcional a la variación de la resistencia de forma lineal. O sea, esto tiene una característica donde depende de B sobre 4 por la ganancia y por la deformación. Esa sería la salida de un puente montado sobre un amplificador operacional con alguna ganancia en particular. Los sensores suelen venir de distinta manera. Mientras más cantidad de sensores se coloquen sobre el puente, mayor será la tensión disponible en el amplificador de instrumentación que le va a seguir. En este caso, tengo un solo elemento que es activo y tengo un sensor de temperatura, generalmente para compensar las variaciones térmicas de este dispositivo. O sea, este elemento que está mostrándose acá es el que se deforma y este tiende a censar las variaciones de la temperatura ambiente para compensar el error resistivo. Ustedes saben que cualquier resistencia en función térmica tiene un coeficiente lineal de modificación. Entonces, si yo lo coloco en forma solidaria para que aumente la temperatura sobre este dispositivo y aumente sobre este, se autocompensa térmicamente. Entonces suelen venir con sensores de temperatura con el mismo valor óhmico y el elemento sensor activo, que es una resistencia variable con la deformación. Entonces, fíjense dónde se coloca. Acá colocamos el sensor activo y en este caso el resistor de compensación en otro brazo del puente. En este caso, fíjense que tengo para un solo sensor, que sería el mismo caso anterior, que va a ser función de delta y va a estar dividido por 4 porque es una de los 4 brazos, tiene la misma especificación que ¿ves? Exactamente la misma. Cuando yo pongo 2 sensores dentro de una misma unidad, con los controles térmicos correspondientes para cada unidad, fíjense ahora que la salida tiende a aumentar, la salida del puente, porque en vez de estar en uno de los brazos de los 4 posibles, está en 2. Al estar en 2, se divide por 2, y eso hace que la salida diferencial sea mayor y por ende, en el amplificador de instrumentación se va a amplificar mucho más fácil. Entonces, estos están si se fijan, están a la compresión y a la expansión. Entonces, en este caso, cuando yo aplico una deformación, se incrementan los valores de resistencia, que se colocan en forma opuesta los sensores activos y en forma opuesta los sensores que son para temperatura. En este caso, tengo 4 sensores, pero 2 de ellos trabajan con una fuerza y el otro para una tracción. Entonces, por un lado, en forma enfrentada, están los que trabajan a la fuerza y los que trabajan a la tracción. Estos no tienen sensores de temperatura,
Tengo 4 sensores y la tensión que sale en modo diferencial está dividido por delta R sobre R. Entonces, fíjense cómo los niveles de amplitud de los puentes, para los mismos valores de resistencia y para la misma fuente de alimentación, tengo más salida diferencial. Eso aplicado al amplificador de instrumentación va a dar una salida diferente, mucho más sensible, al aumentar la relación. ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Más o menos está claro, chicos? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Se entendió, bien. Una de las aplicaciones que tienen los amplificadores generalmente es trabajar en forma de puente, y en este caso sería una aplicación para compensar las tolerancias de las resistencias. Porque una cosa es los sensores térmicos que suelen estar instalados, y otra cosa es la compensación del puente debido a las tolerancias de las resistencias. Entonces, una forma de modificar las tolerancias, o sea, compensar las tolerancias de las resistencias, simplemente a través de este circuito que ya lo vamos a analizar un poquito mejor. O sea, es un potenciómetro donde este valor de resistencia es tremendamente más grande que la resistencia de los sensores. Entonces eso hace que esto sea un equivalente de Thevenin y esto sea una resistencia de Thevenin. Entonces, cada vez que las tolerancias de las resistencias sean distintas, o este punto se desequilibran, y eso hace que a la salida tenga un potencial. Entonces yo puedo hacer que esto lo suba o lo baje, haciendo que se modifique el error debido a las tolerancias. Entonces, si hay diferencia, yo modifico o movilizo el potenciómetro. Este potenciómetro se transforma como un generador de corriente constante. Si yo necesito compensar, por ejemplo, porque hay menos tensión, hay valores negativos de tensión, por ejemplo, tendré que generar desde el potenciómetro la diferencia para compensar el error. Y si es al revés, tendré que adicionar o no más o menos potenciómetro para compensar el error en un extremo y que la diferencia sea 0, si yo quiero tenerlo ajustado. Y eso actuará sobre el diferencial y la salida. Entonces, y se sirve para aumentar la salida de los 4 sensores de deformación en la operación. O sea, el hecho de tener 4 sensores. Y este es un compensador para variaciones de tolerancia y de resistencia. Este circuito que vemos acá. Este sería un circuito en el cual hay un amplificador de instrumentación con ganancias que van de 1 a 1000, los sensores activos, que en este caso tengo un sensor activo, entonces la salida va a estar dividida por 4, acuérdense, un sensor que es térmico, que actúan en consecuencia cuando aumenta la temperatura, este y este se autocompensan, entonces no hay error por variación de temperatura, y este otro circuito trabaja sobre las tolerancias de las resistencias superiores. Cuando las tolerancias de las resistencias superiores tienen distintos niveles, este potenciómetro sirve para ajustar o calibrar el puente para que cuando estos elementos se deformen por alguna situación, arroje el resultado sin error. Esta es una red de balance que permite ajustar fácilmente B sub 0 a 0. Lo mismo que hacíamos en cualquier operacional con los controles en continua. Hacíamos que ajustábamos el offset. En este caso, yo no lo pongo a 0, sino que supongo que si no hay deformación y está trabajando a una determinada temperatura, y las resistencias tienen los mismos valores, porque las tolerancias son exactamente iguales, no hará falta recurrir a esta situación. ¿Se entiende lo que estoy explicando?
chicos. En este caso son resistores de 120 ohmios, generalmente muy pequeños también, serán de 1/4 o de 1/8 de vatio, son muy chiquititos. Y acá es el mismo caso por variación de temperatura. Acá está el sensor, que es el elemento activo, el RS es el sensor activo, y el R3S es el sensor que tiene el mismo valor y es sensor térmico. Cuando varíe la temperatura, compensa la variación que se puede producir en este resistor. Entonces, lo ideal sería que la variación sobre RS, que es el sensor, sea cero. Sea cero. En ese caso, la tensión diferencial debería ser cero. Cuando no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna fuerza aplicada al sensor, la variación debería ser cero y la tensión diferencial ser cero. Entonces, la tensión sobre B2 sería esta, y la tensión sobre B1 se calculan directamente como un divisor resistivo, simple. Y la diferencia entre B1 y B2, que es la tensión diferencial, aparecería aplicada de esta manera. O sea, B por RS, esto es R2 más RS, menos B por R3S sobre R1 más R3S. Acá se opera, se saca factor común B, se saca denominador común, que es el producto de estos dos términos, se desarrollan y se involucran en este numerador y en este numerador. Y se observa que acá hay todo un término, que es RS, R1 más RS, R3S, y acá hay otro término. Entonces, para que esto efectivamente sea tensión diferencial cero, todos estos términos y estos términos tienen que ser iguales. Si son iguales en el proceso de compensación, la diferencia es cero. Eso es lo que estamos observando ahí. O sea, matemáticamente yo lo que tengo que lograr es el equilibrio de este puente. Entonces, estas resistencias, RS, siempre siempre cruzado, RS por R1, menos R3S por R2, y menos RS por R3S, tienen que ser exactamente iguales. Si son iguales, se pueden compensar por diferencia de temperatura. Y este sería el ajuste de corriente para hacer que este punto suba o baje y que la tensión por diferencia de tolerancia de las resistencias superiores sea exactamente ejecutado. O sea, lo vemos como un generador de corriente constante, un equivalente de Thevenin. O sea, esta tensión y esta resistencia me da una tensión en este punto, que sería B sub T es B sub P dividido RB más RA por RA. Y este paralelo de RB y RA me da la R de Thevenin. Entonces, una tensión de Thevenin y una resistencia de Thevenin, las salidas del puente, y esto va a la entrada diferencial. Entonces, generalmente este valor RC siempre tiene que ser muy grande comparado con la resistencia del sensor. La resistencia del sensor son ohmios. Si yo acá pongo cientos de K, 200K, 300K, 100K, siempre mucho mayor, prácticamente voy a ser un generador de corriente constante, porque no consume corriente. Entonces RC mucho mayor que RP, esto mucho mayor que RP, y RC es mucho mayor que R3S. Entonces ahí tienen todas las condiciones para lograr el puente. Este es un análisis de esta partecita, de este puente, donde este es el sensor activo y este es el compensador de la resistencia del sensor. O sea que el circuito completo sería lo que está presentado acá. El sensor que va a actuar por deformación, y el sensor de temperatura que tiene la misma resistencia de todo este conjunto,
pero compensa las variaciones de resistencia si este elemento variara en temperatura. Y todo el otro conjunto compensa las tolerancias de estas resistencias si son desequilibradas o son iguales o son diferentes. Entonces, si esta, por ejemplo, está al 10% y esta está al 5%, tengo errores en las tolerancias. Sí o sí, este circuito lo va a compensar. Entonces, cuando no hay deformación, tengo que compensar el puente. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que se está planteando? ¿Cómo lo ven? ¿Se puede comprender? Este es un amplificador puente también, como el que estamos viendo ahora. Si se fijan, es como si fuera un restador. Este amplificador es un restador, y las entradas de este restador sería el puente donde en uno de los brazos del puente aparece la deformación. Entonces, aparecerá todo el conjunto. R más delta R yo lo puedo poner como R, lo saco factor común, y va a ser factor común de 1 más delta R sobre R. Delta R sobre R es una desviación. La desviación generalmente es pequeña. Siempre que la tengamos en un puente externo, podemos trabajar con desviaciones muy pequeñitas, errores muy pequeñitos, inomios, en ese puente que van a ser censados en el amplificador diferencial. Y cuando las deformaciones queremos que sean mayores, generalmente van a trabajar en el lazo de realimentación operacional con alguna característica, y este será un puente donde algún elemento sensor desequilibre la resistencia por algún parámetro, sea deformación o lo que fuese. Si fuera, supóngase, yo acá pongo un LDR y el parámetro a medir sea la iluminación, ese LDR al variar la iluminación variará la resistencia. Si fuera otro elemento también con otras características, lo puedo utilizar para que la diferencia de este puente actúe a modo diferencial y actúe sobre la salida. Entonces lo que se hace es esto mismo. Acá tengo B, R y R, tengo B, R y R, y la salida va a B sub 1. Y acá tengo B, R y R más delta R, y va a B sub 2, siempre con respecto a masa. Entonces, yo puedo aplicar a este punto, le puedo aplicar la tensión de Thevenin. En este caso va a ser B dividido R más delta R por R más delta R. Y acá la tensión de Thevenin será B sobre 2. B sobre 2R por R me da B sobre 2. Entonces, cuando yo hago la diferencia de las dos y supongo que la desviación es muy pequeñita, porque decimos que actúa sobre un puente, generalmente decimos que B sub L depende de la tensión, depende de delta, que es la desviación, depende de R2, de R y dividido 2. O sea que yo tengo una expresión de la salida no exactamente lineal, para nada, que la tengo que compensar también, pero es función lineal con la deformación. Lo que tengo es una relación de resistencia que me da una ganancia, y tengo un factor 2 aplicado en la resultante. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Fíjense, estamos trabajando sobre puentes, que son aplicaciones lineales sobre amplificadores operacionales. Estamos viendo distintas concepciones que son aplicables a este tipo de situaciones en particular. Este mismo amplificador ya lo habíamos analizado. Fíjense que si yo tengo el equivalente de Thevenin en resistencia, la resistencia de Thevenin, que es la mitad, las corrientes de polarización, las tensiones de offset, etcétera, etcétera, R2 dividido R sobre 2 me queda 2R
sobre R, 2R2 sobre R. Entonces, el offset multiplicado por 1 más esta relación 2R2 sobre R, me daría el error debido al offset. Y si yo considero la corriente de offset, es la corriente, por ejemplo, en el lazo negativo, sería esta resistencia por la corriente de offset es lo que saldría acá. Entonces la corriente de offset por R2 me da la tensión debido al offset, de corriente de offset, y el error debido a la tensión de offset es todo esto que planteamos acá. Si esto fuera un seguidor, la salida y la entrada son exactamente iguales y el offset coincide con la entrada. Si lo que yo tengo acá es un amplificador con resistencias tanto en la entrada como en la realimentación, tengo esta situación en particular. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Bien. Bueno, acá ya esto lo vimos y quería mostrarle, a ver, algo que agregamos acá para que lo tengamos un poquito más fresco. Acá, esto. Rectificadores de precisión. Es algo también como una aplicación lineal. ¿Alguien de los que está ingresando no lo nombré? ¿Por casualidad? ¿No? Bueno, este es un rectificador de precisión no inversor. Entonces tengo un diodo, el cual va a hacer que trabaje solamente en el primer cuadrante, ubicado en la salida. Entonces, cuando la tensión de entrada sea mayor que cero, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener a la salida este diodo queda polarizado en forma directa, donde B sub 0 será la salida del operacional menos los 0,7, que aparecerá como B sub 0. Y esa misma tensión es la que tengo en el terminal negativo correspondiente. Por lo tanto, si yo aumento positivamente la señal de entrada o disminuyo la señal de entrada siempre por valores positivos, la relación entre la salida y la entrada, al tener prácticamente esta realimentación entre el terminal negativo y la salida, es como si fuera un buffer, salvo los 0,7 del diodo, que hace que cuando haya una tensión negativa en la entrada, este diodo quede abierto. Y al quedar abierto, estoy desvinculando la realimentación y eso hace que la corriente, la tensión negativa sea máxima en la salida de este dispositivo. Entonces, queda polarizado en forma inversa y ninguna salida aparece sobre B sub 0. Entonces, esta es una rectificación de precisión que trabaja sobre un cuadrante. ¿Se lo ve ahí cómo funciona? ¿Chicos? ¿Se puede entender? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Este otro, en vez de ser no inversor, es un inversor. Entonces, acá agregamos dos diodos. Entonces, este va a trabajar en el segundo cuadrante, pero con ganancia, con una ganancia. El anterior no tenía ganancia, era una relación 1-1. ¿Por qué? Porque no tengo ni resistencia de entrada ni resistencia de realimentación. Lo tengo como un buffer y este diodo lo que hace es directamente permitir el paso cuando B sub I sea mayor que 0 y cuando B sub I sea menor que 0, lo que hacemos es abrir y quedar en ganancia de lazo abierto. Entonces aparece una tensión negativa sobre este diodo, que es el máximo valor posible, saturación negativa, y ninguna tensión aparece acá. En este caso, cuando B sub I es menor que 0, el diodo D sub 1 queda polarizado inversamente y el diodo D sub 2 queda polarizado directamente. Entonces,
esto prácticamente será casi un cortocircuito. Relaciono estas dos resistencias para que definan una ganancia. Y como trabaja con tensiones negativas y la salida es positiva, tengo una salida creciente con una ganancia menos R2 sobre R1, siendo esta resistencia R2 y siendo esta resistencia R1. Y en el otro caso, cuando B sub I sea mayor que 0, acá tengo un potencial negativo, este queda polarizado en forma directa, abierto, y esto es prácticamente un buffer, en el cual comunico ese nivel que si es menor que 0, lo comunico a la salida. Entonces, para tensiones positivas, prácticamente tengo 0, no tengo comunicación en la salida. ¿Se entiende? B sub 0 es negativo, D sub 1 se polariza en forma directa, D sub 2 en inversa. Entonces, D sub 1 queda polarizado en forma directa, se conecta esto a B sub 0. Este queda conectado a B sub 0. Y este valor de B sub 0 es prácticamente la caída de tensión en el diodo. Por eso lo vemos casi como si fuera el eje B sub I. Profe, ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, ahí si quisiéramos tener ganancia cuando BI es mayor a 0, lo único que tenemos que hacer es intercambiar los diodos, ¿no? De lugar. No, así. Si quisiéramos ponerlo acá al revés, para que trabaje sobre este cuadrante. Claro, pero con ganancia. Claro, sí, por supuesto. O sea, estamos haciendo un rectificador inversor con ganancia. Bueno, el otro es un generador de señales no sinusoidales, generalmente señales de onda cuadrada. Acá tienen una constante de tiempo definida en el lazo de realimentación en la entrada, y acá tienen una realimentación positiva a través de un divisor. O sea que esto es ni más ni menos que un comparador con histéresis. Entonces, vamos a ver esta salida que yo voy a tener disponible acá, o va a estar en saturación positiva o en saturación negativa, y esa salida va a actuar sobre esta constante de tiempo. Entonces, si lo vemos acá, si B sub 0, por ejemplo, toma el valor de la fuente de alimentación o la saturación positiva, multiplicado por el valor B sub T. Y B sub T es esto. Si esto fuera positivo, sería BCC sobre R1 más R2 por R1, que sería la tensión que voy a tener acá y la misma tensión que voy a tener acá, en este punto. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo acá arriba. Si B sub 0 toma el valor de menos BCC, entonces en el tiempo esto va a estar como lo planteamos acá. A ver, esto para arriba acá. Menos BCC por R1 sobre R1 más R2. O sea, toma dos valores que son perfectamente definidos como umbrales. Entonces, lo que tenemos presente acá es la carga del capacitor, cuando la salida toma el valor BCC o menos BCC, que son los umbrales, este capacitor se va a cargar a BCC y se va a descargar cuando aparezca menos BCC. Entonces, esto está directamente actuando entre la salida y la carga de este capacitor. Entonces, BCC sobre la constante de tiempo, o sea, BCC dividido R más la reactancia por la reactancia, me va a dar directamente el proceso de carga. En este caso, este capacitor, vamos a suponer que se carga de un valor menor a la máxima carga. La máxima carga es
la saturación positiva. Ese umbral lo define cuando está en más BCC o más saturación y las constantes de tiempo asociadas al circuito. Y cuando está en menos BCC se descarga. Y esto lo hace un ritmo. Entonces, la saturación positiva más BCC, y cuando llega el punto de comparación, que en este caso es con histéresis, cambia a menos BCC y se mantiene hasta que nuevamente comienza a cargarse. Y se mantiene en esa situación, en ese estado, hasta que nuevamente se descarga. Y eso lo hace a un ritmo. Entonces el capacitor se carga con más BCC y se descarga con menos BCC. ¿Y hasta dónde se descarga? Hasta que adquiere el umbral menor, y se carga hasta el umbral mayor. Eso es lo que hace esta configuración, que está como generador de señales no senoidales. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, si ustedes recuerdan las condiciones de carga y descarga de estos circuitos de constante de tiempo, se carga de un valor, el valor en un punto determinado, el valor final, por 1 menos una exponencial a la menos t sobre tau, ¿se acuerdan? Entonces todo eso lo van planteando y le queda esta expresión. Entonces, si estas dos resistencias yo agrupo y son iguales, me queda, si estas dos resistencias R1 y R2 fueran iguales, me queda 2R2 más R2, me queda 3R2. 3R2 sobre R2 me queda 3, el logaritmo neperiano de 3, lo calculamos, lo multiplicamos por la constante de tiempo y por 2. Quiere decir que tiempo o periodo, la frecuencia es el inverso de ese periodo, es el inverso de esta relación 2RC por el logaritmo neperiano de 3, para el caso que estas resistencias sean exactamente iguales, y la frecuencia yo la puedo definir a través de esta relación 0,455 sobre esta constante de tiempo. Es decir, que yo puedo tener distintas frecuencias, por ende distintos periodos, dentro de los límites que da los puntos. O sea, si yo acá modifico los umbrales, lo que estoy haciendo es modificando tiempos, tanto en la carga como en la descarga. Por lo tanto, tengo frecuencias de conmutación diferentes en función de la diferencia de los valores R por C. Esa sería otra de las aplicaciones. O sea, un circuito de características como generador de señales, pero no senoidales. Son más bien de tipo triangular o dentro de los límites de una onda triangular. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Chicos? Profe, a mí me quedó una duda con el gráfico anterior. A ver, ¿este? No, con el otro, con el que mostraba la gráfica del capacitor. Bien. Acá. Sí. Cuando pasa del límite superior de BCC de saturación positivo al negativo, sí, ¿por qué no lo hace con el cruce? El cruce cuando compara con el voltaje en el Esto es un comparador con histéresis. Fíjate vos que tiene una realimentación positiva entre la salida y el terminal positivo a través de un divisor resistivo. ¿Ves? Este lazo de realimentación, es la que conforma al generador como un multiplicador estable, o sea, no tiene estados estables. Entonces, acá la salida va a pasar de valer más BCC o más saturación positiva a menos BCC o menos saturación negativa. Y está condicionado por esa salida y este divisor. Entonces, este punto, que es este de acá, cuando toma el valor correspondiente, la carga del capacitor,
capacitor se carga a la saturación positiva, por ejemplo, el umbral máximo, y se descarga cuando ese valor se va a valores negativos. Y como la descarga no es total, sino lo hace a un ritmo y queda con un residuo este capacitor, lo hace a este ritmo. Se descarga con esta constante de tiempo hasta el umbral. Si yo levanto los umbrales, lo que voy a variar es la frecuencia, que está dada por esa constante de tiempo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, ahí se entendió. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esto es simplemente la resolución por el caso de que estas dos resistencias sean coincidentes. Te va a quedar el logaritmo neperiano de 3, multiplicada por la constante de tiempo R por C y multiplicada por 2. Como el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 sobre F va a ser igual a 1 sobre 2pi R por C y por el logaritmo neperiano de 3. Si yo hago el inverso del logaritmo neperiano de 3 y multiplico eso por 2 y le hago el inverso, me va a quedar casi 2,20 RC. Y el inverso de ese valor va a ser 0,45 sobre R por C. Y de esa manera pueden calcular la frecuencia de operación de carga y descarga en ese generador. Es un generador astable. No tiene estados estables. Acá también pusimos algunas cositas cuando hablamos de los multiplicadores analógicos. Pusimos algunas cositas referidas a algunos gráficos. Entonces, acá presentamos el circuito integrado, y colocamos los terminales que correspondan a masa para elevar al cuadrado una tensión determinada. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las cosas? Y por otro lado, hacíamos la duplicación de frecuencia. Lo mismo que vimos en la parte esta, donde está el multiplicador analógico, la información, la carga, todo esto para obtener esta información de salida, lo aplicamos directamente con el integrado propiamente dicho. Las alimentaciones correspondientes, la tensión de entrada, el caso x2, y sub 2 y z igual a 0. ¿Se acuerdan que hacíamos esa situación? Y ahí obtenemos en este caso las dos funciones. Después vimos la radicación y la división por un número, ¿se acuerdan? Dividíamos por un valor o le sacamos la raíz cuadrada a esa situación. Se lo puedo presentar haciendo directamente las conexiones correspondientes al AD633, ¿sí? Donde la entrada prácticamente la pasamos a través de otro amplificador operacional. El diodo es un diodo de conmutación, el 1N4148. Y el resto lo pueden analizar o bien con lo que vimos acá, el análisis de vincular el amplificador, vincular el multiplicador analógico en el lazo de realimentación. Si lo vinculamos acá, podíamos sacar la división, ¿se acuerdan? Y el proceso opuesto era con una tensión negativa, colocamos en un punto, la cancelamos y sacamos la raíz cuadrada. Esas son las modificaciones que incorporé. Y este caso es una utilización del multiplicador analógico para determinar que la modulación de amplitud es un proceso de multiplicación. O sea, dos señales en el dominio del tiempo se corresponden con la convolución en frecuencia. Entonces esto hace que haya frecuencias múltiples en la salida y las pueda visualizar de alguna manera.
O sea, acá tenemos la tensión de entrada modulante, ¿sí? La tensión deportadora, las salidas correspondientes y las características de portadora, modulante y la portadora modulada. Entonces eso lo puedo verificar con este circuito en aplicación también de multiplicador analógico. Eso es lo que le puse como extra dentro de las aplicaciones lineales. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Sí, Tengo una consulta. Sí, sí, sí. En el caso de las ondas desfasadas ¿Perdón? que mostró recién, ¿Cuál? ¿Esta de acá? sí, las anteriores, Espérate un poquito. esas, sí. ¿Cuál? Ya se las pasó, las que siguen. ¿Las primeras que vimos? No, las que pasó recién. Ah, ubícame. Eh, ¿Estas? esas, las otras. ¿Cuál? Hay unas que son velocidades que están desfasadas. La verdad que no lo veo. Recién las pasó. Sí, déjame ubicar. Espérate. Esta. Esas, Que veíamos el desfasaje era proporcional a un nivel de continuo. Entonces, mientras yo tenía un desfasaje, tenían la misma frecuencia, pero con diferencia de fase una de otra, podría representar la salida sobre un voltímetro que sea sensible al nivel de continua, y yo voy a tener niveles de continua que van a ascender o van a descender en función de la diferencia de fases. Entonces puedo tener diferencia de fase y fíjense que eran proporcionales a el coseno de tita. Yo tenía un nivel de continua que era proporcional a el producto de las señales de entrada, ¿sí? Dividido 20 por el coseno de tita. Entonces el ángulo de fase es proporcional a un nivel de continua. Entonces, para distintos ángulos de fase tengo distintos niveles de continuo. Si todo este conjunto yo lo calibro para que valga 20, yo puedo representar en niveles de continua la función coseno. Entonces, yo puedo tener valores que van de 1 a menos 1, pasando por 0,707 o 0,866 en todo momento. ¿Se entendió? sí, profe, gracias. Gracias a vos. Toda la parte de aplicaciones lineales, con esto lo dejamos listo. Ahora vamos a trabajar con la parte no lineal. Entonces, a ver si lo puedo encontrar. Déjame ver dónde puede estar la parte no lineal. Acá. Bien. En la parte no lineal trabajamos con los comparadores, ¿se acuerdan? Entonces, decíamos que teníamos un comparador, era un amplificador operacional en el cual teníamos una entrada diferencial con las alimentaciones correspondientes y la ganancia de lazo abierto sin realimentación. Entonces, cuando los niveles de entrada superaban, por ejemplo, una pequeña fracción diferencial, el dispositivo pasaba a un nivel de saturación. Entonces, profe, no está compartiendo. ¿Perdón? Solo se ve su cámara, no está compartiendo nada. Ah, perdón, ya lo compartimos. A ver. Ahora sí. Espérate, a ver, sería uno. ¿Cómo lo compartimos acá? ¿Por qué puede ser? Ah, ahí no lo logro ver.
Y este, no tengo el mouse. Ahí. A ver. No, no lo puedo. Profe, si aprieta Alt S, le va a Sí. aparecer un menú para poder compartir. No, estoy apretando y no lo puedo. A lo mejor le quedó por detrás del PowerPoint. Minimice PowerPoint y A ver, capaz que no le aparece. Espérate un poquito. Espera. A ver acá. No. Sí, entro acá y no. ¿Dónde decís que está? No lo veo acá. A ver ahí. Lo tengo. A ver si no puedo salir de acá. No lo puedo sacar. A ver dónde puedo. A ver si lo minimizo. Ahí está. Ahora sí. Ahí sí. Aplicaciones no lineales y ahí lo compartimos. Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Sí, profe, ahí se ve. Gracias. Entonces lo que estamos planteando es que al tener una ganancia de lazo abierto, como en el caso del 741 que hablábamos, que tenía 200.000 veces la ganancia de lazo abierto, tenemos dos situaciones de salida. La B máxima, que era siempre un poquito menor que la alimentación, y la B mínima. Entonces, yo puedo tener una ubicada, una referencia que podrá ser 0, podrá ser una tensión positiva o una tensión negativa. Puedo entrar con una señal en el terminal positivo o en el terminal negativo, independientemente, y plantear acá. Por ejemplo, en el caso del no inversor, si esta es la entrada de una señal y la referencia la ponemos a masa, evidentemente toda tensión positiva mayor que 0, ¿sí?, va a hacer que la salida tome el valor B máximo. Entonces, si esto es la función de transferencia B0 a BI, para valores de entrada mayores que 0, la salida pasa a valer más tensión de saturación. Y si la tensión de entrada es menor que la referencia, la salida va a valores menores de saturación negativa. Si la tensión de referencia, en vez de ser 0, es un valor, por ejemplo, menor que 0, cuando la tensión de entrada es mayor que ese valor, se satura directamente a el valor B máximo. Y si la tensión de entrada es menor que la referencia, negativa en este caso, se satura a la tensión B menos. Y si la referencia, en lugar de ser ni 0 ni valor negativo, es un valor positivo, cuando la entrada toma un valor mayor que la referencia de valor positivo, pasa a tensión B de saturación positiva, y por debajo del valor de esa referencia positiva, la salida pasa a B sub 0 de saturación negativa. ¿Se entiende eso? Bueno, eso para el caso de una configuración no inversora. Para el caso de una configuración inversora, es decir, la entrada ingresa por el terminal negativo y la referencia que yo tengo en este caso es el punto de masa. Entonces, si la tensión de entrada es menor que 0, la salida se satura a una tensión positiva. Si la entrada es mayor que 0, se va al valor de tensión negativa.
Acá lo tenemos así. La tensión de referencia en 0, cuando la tensión de entrada es mayor que 0, la salida se satura a un valor negativo. Cuando la entrada es menor que 0, ¿sí? La entrada es menor que 0, se satura a un valor positivo. Si esta referencia es negativa, va a ser la misma función de transferencia, nada más que desplazada esa referencia. Para valores menores que la referencia, se satura a un valor positivo, mayores que la referencia, se satura a un valor negativo. Y si esta referencia toma un valor mayor que 0, por debajo de ese valor, se satura a una tensión positiva, y por encima de esa tensión de referencia se satura a una tensión negativa. Esa sería la función de cualquier comparador. En este caso una configuración inversora, para este caso una configuración no inversora. Generalmente los comparadores con histéresis tienen una característica, como se planteó en esa aplicación, donde existe un lazo de realimentación positiva, donde yo tengo que la tensión de entrada la puedo ingresar por el terminal negativo, la referencia la puedo ingresar por el lazo de realimentación, o puedo permutar la referencia y la tensión de entrada en forma indistinta. Eso hace que cuando las tensiones, por ejemplo, que crean dos umbrales, este va a ser saturación positiva y saturación negativa en algún momento, cuando la entrada coincida con esa salida, va a cambiar de estado. Entonces va a pasar de un estado A a un estado B, y va a pasar, cuando alcance el umbral mayor, va a pasar de una situación B más a B menos, y va a permanecer en esa situación. Cuando al revés la salida sea negativa, y vamos a tener un cambio de estados de B a A, y la salida va a pasar de valer menos B, en el punto de referencia de saturación negativa, al valor positivo. Entonces esto tiene solamente un camino. La diferencia entre estos dos umbrales se denomina histéresis. Esa histéresis puede ser con respecto al nivel central, o puede estar desplazado hacia la derecha o desplazado hacia la izquierda, para cada caso en particular. Entonces, esa situación de respuesta en función del estímulo se llama un disparador de Smith o Smith trigger. Son comparadores con histéresis que son muy aplicables generalmente cuando hay niveles de ruido. Cuando hay niveles de ruido aplicables a las entradas, lo que se suele hacer es lo siguiente. Eso es lo que estábamos comentando recién. ¿Qué pasa en el caso de cualquier comparador? En un no inversor, la salida B sub 0, si está en este no inversor, si B sub S es mayor que la referencia, ¿sí?, la salida pasa a un valor de saturación positiva. Si la entrada es menor que la referencia, la salida pasa a un nivel de saturación negativo. En el caso del inversor, pasa exactamente lo mismo. Si la tensión B sub S es mayor que la referencia, la tensión de salida pasa a la saturación negativa, y si B sub S es menor que la referencia, B sub 0 pasa a la tensión de salida positiva. Si la referencia es 0 y el comparador tiene entrada no inversora, si la señal de entrada tiene esta forma, cuando la entrada sea mayor que 0, pasa a saturación positiva hasta el próximo cruce. En el próximo cruce cambia a saturación negativa, y así sucesivamente con la misma frecuencia de la señal de entrada. Es lo que está planteado acá en este gráfico y en la explicación analítica.
Este sería el caso de un comparador de cruce por cero de una señal triangular aplicable al circuito. Entonces, como este es un no inversor, cada vez que la tensión sea mayor que cero, como en este caso, la salida pasa a saturación positiva. En este próximo cruce cambia. Cuando está con valores negativos, se mantiene ese valor y nuevamente cambia, y así sucesivamente. Entonces, estamos replanteando. En este otro caso, ponemos en el terminal negativo, la fuente triangular. La función de transferencia, cada vez que la tensión de entrada sea mayor que la referencia, va a ir a un valor negativo. Cuando sea mayor que la referencia es cero, valor entre estos puntos va a ir un valor de saturación negativa. En este punto cambia y se mantiene. Cuando pasa a valores mayores que la referencia, nuevamente cambia. Y así sucesivamente. Entonces el comparador está tomando dos límites perfectamente definidos para valores mayores que esa referencia y para valores menores que la referencia. En este caso, tenemos un comparador no inversor para una referencia positiva. Entonces pasa exactamente lo mismo. Cuando el nivel de entrada coincide con la referencia, pasa a tensión de saturación positiva y se mantiene hasta el próximo cruce. A partir de ahí cambia a saturación negativa y se mantiene hasta el próximo cruce, donde cambia y así se repite indefinidamente. Es esta situación. Entonces, para valores mayores que la referencia pasa a tensión de saturación positiva, para valores menores que la referencia, tensión de saturación negativa. En este otro caso, tenemos la señal de entrada y tenemos una referencia de tensión. Entonces no está en cero, sino una referencia de tensión. Pasa exactamente lo mismo. Cuando la señal de entrada coincide con la referencia, pasa a saturación positiva y se mantiene hasta el próximo cambio. Cambia a saturación negativa y se mantiene hasta el próximo cambio. Y se va generando una onda cuadrada cuya relación entre la marca y el espacio va variando según el nivel de referencia. Si yo subo el nivel de referencia o bajo el nivel de referencia, la relación entre la marca y el espacio va a ir variando. En este caso yo puedo variar el ciclo de trabajo, que es lo que les comentaba. Si yo, por ejemplo, esto lo hago variable, este ciclo va a ser variable. Al variar la referencia, en este caso negativa, mientras más negativo, esto más ancho, y más positiva, más angosto. Yo puedo variar la relación entre la marca del pulso y la separación entre pulso y pulso. Por eso variamos lo que se denomina ciclo de trabajo. Es la relación entre D y el período. En este otro caso, tenemos una tensión de referencia que la podemos ajustar para arriba y para abajo. Entonces, yo puedo hacer que esto sea más angosto o más ancho dentro de un mismo periodo. Entonces, en el caso de las coincidencias entre la señal de entrada y ese nivel positivo o negativo, yo voy a tener diferentes anchos de pulso para un mismo periodo. Por eso esto generalmente se lo utiliza como un modulador de ancho de pulso. Una señal de referencia variable y una tensión, en este caso, triangular. ¿Se entiende lo que estamos planteando? ¿Chicos? Sí, se entiende. Gracias. Acá tenemos un detector de nivel negativo, o sea que en vez de estar la referencia de este lado, está del otro lado. Entonces, cuando estemos por encima del nivel negativo, se va a ir a saturación negativa y al revés.
cuando estemos por encima por valores positivos, va a cambiar a tensiones de saturación positivas, que es lo que tenemos acá. Fíjense siempre las referencias y cómo trabajan los comparadores. En este caso, bueno, lo mismo, es un inversor con una referencia positiva. En este caso, es un comparador para observar los problemas de ruido. Porque, ¿qué pasa si la señal de entrada tiene fluctuaciones de alta frecuencia o ruido generados en la entrada? Entonces, cada vez que coincida la señal de entrada o la perturbación con el nivel de referencia, que en este caso es 0, va a generar variaciones que no son deseadas. Entonces, acá lo tengo un poquito más ampliado. Fíjense, acá tengo una señal triangular y acá veo, por ejemplo, que en esa señal triangular, para ver el efecto del ruido, acá yo voy a tener que en el cruce por 0, acá va a cambiar de estado. Se va a mantener hasta el próximo cruce por 0. Acá se va a mantener, fíjense que va a tener un cruce por 0 acá. Y ahí se va a mantener hasta el próximo cruce por 0. Y acá tiene otro cruce por 0 que tiene una asimetría con respecto a la onda original. Y eso mismo se va a mantener hasta el próximo cruce por 0. Entonces, estas perturbaciones son totalmente indeseadas. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es generar, de alguna manera, un comparador con histéresis. Es decir, que tenga dos niveles de referencia, de forma tal de que la salida no observe el ruido. Esto sería lo que se vería, la señal de salida, la señal de entrada con referencia, y acá tengo la salida correspondiente. Efecto del ruido en el comparador convencional. Fíjense cómo el ruido tiende a modificar el efecto de la salida. Entonces el comparador con histéresis tiene una realimentación positiva y en este caso tengo la entrada negativa, la señal de entrada. Entonces el comparador dice que si la tensión B sub S presente en la entrada A es mayor que la que existe en la entrada B, B sub 0 pasa a la tensión de salida negativa. Esto es lo que está diciendo. Cuando compara con una tensión de salida positiva, BA mayor que la tensión B sub B, la salida pasa de un estado de saturación positiva a un estado de saturación negativa. El punto de comparación, B sub B, es B de saturación negativa dividido R1 más R2 por R2. Ese es B sub B. Y en el otro caso, si B sub S, que es B sub A, es menor que B sub B, la salida pasa a la tensión de salida positiva. Quiere decir que esto está en valor negativo y cuando adquiere este otro umbral, pasa a un nivel de saturación positivo y se mantiene en ese estado. Esta diferencia entre el umbral positivo y el umbral negativo, ¿sí?, es lo que nosotros llamamos tensión de histéresis. Entonces esa tensión de histéresis podrá valer microvoltios, milivoltios o voltios según cada caso en particular. Esto está centrado, en este caso con respecto al 0, pero puede estar descentrado con respecto a valores positivos o descentrado con respecto a valores negativos. Entonces, eso hace que a la salida yo tengo el umbral positivo, el umbral negativo, que pueden ser iguales o no. Entonces tengo las fluctuaciones debido al ruido, y si se fijan, la salida está imperturbable. La salida está imperturbable con respecto a la entrada ruidosa. No detecta los ruidos, sino procesa los cambios, y se mantiene hasta el próximo, sin ningún tipo de inconveniente. Detecta el umbral inferior, detecta el umbral superior, y entre esos dos umbrales escuadra la señal de entrada.
¿Ahora sí? ¿Se puede ver? Estamos hablando de un Smith trigger o un comparador regenerativo o de realimentación positiva. ¿Se puede entender? Sí, profe. Sí se entiende. Eso es lo que está planteándose acá. El umbral en el cual va a generar la transición, el otro umbral donde genera la transición. Tengo la entrada con ruido y la salida está escuadrada, donde los puntos de referencia son los umbrales, que son niveles de continua. Cuando detecta la señal de entrada con el nivel de continua, cambia, y permanece en ese estado y cambia. Entonces tengo una señal totalmente libre de ruido para una entrada que está perturbada. Las referencias podrán ser variables, tensión de salida negativa por, esto es una red beta, una parte de la señal es realimentada nuevamente, y acá lo mismo, positivo y negativo, funciones de transferencia, y acá se observa una señal de entrada como se realimenta en la parte positiva en forma regenerativa, y se obtienen las ecuaciones que acá vamos a llamar, en vez de llamar B más o B menos, las llamamos B alto y B bajo. Es exactamente lo mismo. En este caso, la diferencia entre el nivel alto y el nivel bajo lo llamamos tensión de histéresis, y en este caso tenemos, si son exactamente iguales estos dos puntos, la tensión central es 0 en este caso. Y en este caso, que está separado, la tensión central puede ser el valor promedio entre el ciclo de histéresis, que es diferente. O sea, puede ir variando de acuerdo a cada situación en particular. Este es un análisis que se hace para encontrar los valores y calcular el ciclo de histéresis que uno desea. Entonces, acá tengo valores R y NR. Entonces, si de alguna manera N, supóngase que R sea 1K y N fuese 5K, esta resistencia sería de 50K, o 5K, o 50, según la relación que tenga N. Entonces, como este es un equilibrio de corrientes, fíjense, acá tengo la tensión de entrada y acá tengo la tensión de referencia. Esta corriente que hay acá y esta corriente que hay acá son iguales. Supónganse que la entrada está en tensión alta, o baja, según lo que corresponda. Este punto es la tensión de referencia por la alta impedancia del operacional, dividido R de esta corriente. Y esta corriente de acá es la tensión de referencia menos la tensión de saturación negativa, dividido en R. Empiezo a procesar y obtengo que la tensión alta depende de la referencia por esta relación que contiene N, y la tensión de saturación negativa dividido N. Es decir que N, fíjense, afecta, al ajustar NR, afecta a la tensión central y a la tensión de histéresis. Entonces yo puedo, ajustando los valores, puedo modificar la referencia y puedo modificar la tensión central. Y para el caso bajo, hago exactamente lo mismo, nada más que esta relación va a ser más tensión de saturación dividido N. El ciclo de histéresis es la diferencia de esos dos, y la tensión central es el promedio de estos dos. Entonces, acá lo que se muestra, en este caso un no inversor con tensión de referencia distinta de 0, fíjense, tengo un valor de saturación en el cual yo tengo un umbral positivo, o un umbral alto, un umbral negativo, tengo una referencia y tengo un valor central que es excéntrico, no es necesariamente coincidente como si estuviera ubicado acá. Y en el otro caso, yo puedo variar
esto ponerlo como entrada y esto como referencia, y tengo las salidas centrales, la de histéresis y los niveles bajos, condicionados por estas ecuaciones que son simples de obtener en esta configuración. Una configuración donde hay una realimentación regenerativa y la entrada en el terminal negativo. Entonces, en este caso, fíjense que la referencia queda ubicada acá y la tensión central se desplaza hacia el otro lado. Entonces, esos valores son niveles de tensión. Este es un nivel de tensión, la referencia, la tensión central y la tensión mínima correspondiente. Entonces se va variando en función de esas situaciones. Si yo permuto la entrada con la referencia. A ver si tengo algo más. Y en este caso, lo que se muestra es cómo los niveles de ruido no afectan a la salida. Corrección del efecto de ruido con el comparador con histéresis. Fíjense cómo se corrige totalmente los niveles de ruido, no son apreciados. Durante todo este ciclo que hay ruido, la salida permanece sin cambio. Donde todo este ciclo hay ruido, la salida permanece inalterable. Entonces, de esa manera se puede ir regulando. ¿Qué me quedan? A ver, estas dos transparencias. Acá tengo otro en el cual yo puedo variar con dos potenciómetros, puedo variar el ancho del ciclo de histéresis y puedo variar la tensión central en forma independiente. Entonces, analizando la configuración con este amplificador operacional, yo puedo variarlo, cosa que antes lo tenía fijo, estaba dada por la realimentación. Ahora yo lo puedo variar. Al variar el B sub H y la tensión central, puedo tener distintos niveles altos y bajos. ¿Se entendió un poquito lo que hemos planteado sobre comparadores? Chicos, ¿cómo lo ven? Toda la documentación esta que les he estado mostrando está en el aula virtual. Lo tienen también como referencia bibliográfica, así que lo pueden extractar sin ningún problema. ¿Se puede entender? ¿Cómo sí, lo ven? profe, quedó claro. ¿Quedó? Bastaría con interiorizarse sobre todo con los cambios. Esto lo van a usar mucho seguramente estos comparadores en algún circuito en particular, ¿viste? Sobre todo cuando hay acondicionamiento de señales, ustedes lo van a tener que utilizar. Así que, bueno, hemos ampliado un poquito como para que se vea bien. ¿Sí? ¿Alguien de los que está acá no lo he anotado? ¿Alguno de ustedes? A ver. No, Collado está. Bueno. La semana que viene vamos a empezar la otra unidad, que es respuesta en frecuencia de amplificadores no realimentados. Respuesta en frecuencia de amplificadores no realimentados. Vamos a comenzarla y yo les voy a ir subiendo información para que la vayan leyendo en el transcurso de la semana. Listo, entonces, agradecido por la presencia, muy amable. Nos vemos el miércoles. Sí, querido. Quería hacer una pregunta, pero con respecto a dispositivos, no sé si se puede, o le mando un mail directamente. A ver, decime sobre qué. No, quería saber qué libros me recomienda para estudiar, porque ahora estoy en mi pueblo, digamos, y no tengo la carpeta ni mis libros. ¿Vos tenés que rendirla? Sí, sí. A ver, en realidad yo tengo las referencias. Vos no podés entrar ahora a ver las referencias bibliográficas por unidades. Creo que sí puedo entrar a la V de dispositivos, me parece. La verdad no. Porque después de un año
se borra todo, se borra todo toda la matrícula y entra la matrícula nueva. Cualquier cosa, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo te matriculo en tercer año para que veas la referencia, o te la mando por el aula virtual para que la tengas de consulta. Bueno, dale. ¿Quedamos así? Sí. Perfecto. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao. Bien.